uno de los socios, junto con 3 personas más, de un proyecto que se llama Pool Eco. En Barcelona, en muchas grandes ciudades, se han ido produciendo muchos proyectos de huertos comunitarios, de huertos familiares, y ellos han comenzado su proyecto de huerto familiar a nivel privado. En Lleida, concretamente, hay otros proyectos, en Rufea, en la zona hay otro cerca de la zona... ¿Pardiñas? Pardiñas, correcto. Pardiñas y Rufea. Eso está gestionado por el ayuntamiento. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es el hecho de que ellos han hecho no solo un huerto, sino que han dinamizado el huerto, lo han hecho familiar. Eso creo que luego tendrá que explicarlo un poquito también él. El hecho de que en el huerto no solo vamos a plantar cebollas, sino vamos a aprender cosas, y vamos a experimentar, compartir. Y yo creo que va por aquí el tema de la terapéutica del huerto. La terapéutica del huerto no es solo hacer una cebolla. Él ha ido a Inglaterra, y ha estado en Inglaterra haciendo un estudio, ha estado bastantes meses supongo, estudiando pedagogía, cómo utilizar la terapéutica en los huertos familiares. Esto es lo que nos va a explicar ahora. Estoy encantado de compartir con él todo lo que pueda explicaros. Gracias. Gracias, Jordi. Vale, me presento. Yo soy Marc. Y hoy me gustaría poder hablar con vosotros de lo que es la horticultura terapéutica, cómo se entiende, a quién puede ayudar y cómo puede ayudarnos en general. Me gustaría hacer antes una pequeña encuesta. ¿Quiénes de vosotros estáis en el mundo sociosanitario, por así decirlo? Desde enfermería hasta medicina, psicólogos, psiquiatras. A ver. Vale. ¿Cuántos de aquí estáis vinculados al mundo agrícola? De una forma u otra. Vale. Tenemos casi ya el 60% de la sala está en uno de estos dos ámbitos. La horticultura terapéutica o social y terapéutica vincula estos dos ámbitos, el ámbito sociosanitario y el ámbito agrícola o de la agricultura. Entonces, antes de empezar con el tema, voy a presentar muy rápidamente quiénes somos. A ver si... con esta de aquí... Pues no, con esta otra. Vale, con el mouse. Presento un poco Puneco. Puneco es el proyecto con el que estamos gestionando todo esto. Nacimos en el 2011, 4 compañeros, amigos. Algunos de los premios que hemos recibido, de la Obra Social de la Caixa como empresa social el 2013, Joven Emprendedor Social por la Youth Action Net, la Universidad Europea de Madrid, varios reconocimientos que nos han ido dando. Una visión de lo que estamos haciendo: tenemos unos 120 huertos en la ciudad de Lleida, unas 300 personas involucradas directamente, trabajamos con unas 15 entidades sociales o de salud con las que trabajamos y colaboramos, con más de 130 usuarios directamente implicados. Entonces, vamos a ver, nosotros trabajamos también a través de una asociación que se llama COSUMA, con la que realizamos todos los proyectos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, estamos colaborando con el Instituto de Recerca Biomédica de Lleida en la investigación de cuáles son los beneficios de tener un huerto para una persona sana, sin ninguna patología diagnosticada, cuáles son los beneficios que puede tener a nivel de colesterol, de antioxidantes, de vitamina D, o parámetros incluso fisiológicos o psicométricos con una serie de test. Y por ejemplo, con esta asociación también hemos reconvertido la agricultura a más de 20 hectáreas que estaban abandonadas alrededor de la ciudad de Lleida. Vale, entonces vamos a centrarnos ya en la horticultura terapéutica. Quiero ser breve porque puedes llegar a ser un poco farragoso y muy conceptual todo lo que es la horticultura terapéutica, y creo que es interesante también que sea un poco así porque la estamos introduciendo. Es una disciplina que es muy reciente en el Estado español, es una disciplina que lleva un recorrido muy amplio
en otros estados europeos, pero que aquí hay pocos profesionales que lo estamos trabajando y todavía tenemos que explicar muy bien qué es, en qué consiste y qué no es y en qué no consiste también. Entonces, horticultura terapéutica consiste en utilizar un huerto y el cuidado de las plantas para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la guía de un profesional experimentado o que conozca cómo hacerlo. Vamos a cancelar esto. Hay varias definiciones en función de dónde se quiera poner el acento. Tenemos, por ejemplo, el concepto de terapia hortícola, donde el aspecto terapéutico tiene un punto un poco más importante y relevante. La utilización de las plantas por un profesional formado a través del cual se consiguen unos objetivos clínicos, y esta palabra es muy importante, definidos. Luego está la horticultura terapéutica, cambiamos el orden de las palabras, y es una cosa un poquito más abierta, donde mejoramos la calidad de la vida utilizando plantas, y la actividad puede ser activa o menos activa. Aquí ya no hay objetivos clínicos, sino que hay un objetivo más general, que es el de mejorar la calidad de la vida. Y luego está la horticultura social y terapéutica, todavía es un concepto mucho más amplio, que es la participación por personas en situación de vulnerabilidad, esto es importante, en grupos o comunidades con una actividad central alrededor de las plantas. Podemos hacer muchas cosas, desde pintar tiestos a cuidar plantas, reproducirlas, etc. Y aquí pueden incluir la creación de artesanías o la cura incluso de animales. Entonces vamos desde un concepto mucho más social y abierto, la horticultura social y terapéutica, a un concepto mucho más clínico, mucho más parecido a la psicoterapia, como sería la terapia hortícola. Y en medio tenemos la horticultura terapéutica, y yo me voy a mover entre estos dos conceptos, entre la horticultura terapéutica y la horticultura social y terapéutica. Aquí es donde nosotros estamos incidiendo y estamos trayendo este concepto aquí en el Estado. Entonces, ¿a qué colectivos va dirigido este tipo de actividad? Este tipo de actividad va dirigido al colectivo del ámbito de la salud mental, al colectivo del ámbito de la discapacidad física, psicológica o de desarrollo, a lesiones cerebrales, el ictus, a dificultades de aprendizaje, todo el ámbito escolar, a la rehabilitación sociolaboral y a la rehabilitación psicológica en términos amplios. Se podrían dividir de otra manera, pero entendemos o podemos realizar esta división. Beneficios, se identifican 5 grandes beneficios. Todo lo que os estoy diciendo no es inventado. Antes en las definiciones podíais ver, por ejemplo, las referencias de quién dice esto y las publicaciones donde lo dicen. Y estos beneficios son los 5 beneficios que la bibliografía científica nos explica que se han encontrado en este tipo de programas de horticultura social y terapéutica. Hay un beneficio físico, es uno de los más evidentes, a nivel de incremento de la motricidad, reducción de la presión sanguínea, liberación de endorfinas, etc. Hay beneficios psicoemocionales muy interesantes a nivel de mitigación de la depresión, mejora del estado de ánimo, beneficios cognitivos de aprendizaje también muy interesantes a través de la estimulación de la memoria, estimulación de los procesos de aprendizaje en edades avanzadas, por ejemplo. A nivel social es uno de los beneficios más interesantes de comunicación, participación e interacciones sociales entre los miembros del mismo grupo. Hay que pensar que esto es una actividad que se hace en grupo, que no es individual, sino que es colectiva. Y finalmente, hay uno de los beneficios que normalmente se omite y que la bibliografía ha salido más tarde en la bibliografía, que es el acceso al medio natural. En una ciudad como Balaguer o como Lleida, que está rodeada de campos, es a veces difícil entender o ver este beneficio. Si te pones en una ciudad como Barcelona, Londres, París, el acceso al medio natural, cuando estás en una situación de riesgo o de vulnerabilidad, a veces está muy restringido, tiene unas barreras muy altas.
Este tipo de programas de horticultura terapéutica generan un acceso a personas con vulnerabilidad que de otra manera sería muy difícil que pudieran obtener. Entonces estos son los 5, luego al salir os vamos a pasar un examen físico, psicoemocional, cognitivo, social y de acceso al medio natural. Estos son los 5 beneficios que se identifican dentro del ámbito de la horticultura terapéutica. La horticultura terapéutica se enmarca dentro de toda una disciplina científica que se llama la biofilia. Y la biofilia es la disciplina científica que intenta explicar, por el método científico, cuáles son los motivos de que la naturaleza sea terapéutica para los seres humanos. ¿Por qué el entorno natural nos mejora y tiene un efecto terapéutico en nosotros? Y se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, el efecto relajante que tiene el estar rodeado por un entorno verde. Y es toda la disciplina, y lo podéis buscar, que explica cuáles son los efectos fisiológicos concretos que están genéticamente codificados de por qué el entorno natural nos resulta terapéutico. Y entonces aparecen las Green Care. Las Green Care son todas las disciplinas que trabajan en el ámbito verde, en el ámbito natural, y que es un nombre paraguas para todas estas tipos de disciplinas. Y ahora vamos a ver un poco más. Este es un poco más claro. Este es el paraguas de los Green Care, y aquí tenemos un montón de disciplinas distintas bajo este mismo paraguas. Aquí tenemos la horticultura social y terapéutica, las intervenciones asistidas con animales. Muchos de vosotros conoceréis las intervenciones con perros, por ejemplo, o la equinoterapia, que utiliza caballos, pues está dentro del mismo paraguas que la horticultura social y terapéutica. El care farming, esto tiene una tradición muy amplia en Holanda, Inglaterra, incluso en Alemania. En los años 70 se empezaron a abrir las primeras granjas que estaban tratados con personas del ámbito de la salud mental. Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo de empresa social muy potente en este sentido, que es la Fageda de los yogures. Mucha gente quizás no lo sepa, pero es una empresa social que está llevada por personas que tienen problemas de salud mental. Eso no es conocido porque mucha gente lo compra porque es un yogur realmente buenísimo, es el mejor yogur de granja, pero tenemos que saber que detrás hay un proyecto social súper importante y que está inspirado en todos esos otros proyectos europeos a nivel de otros estados que han trabajado en este ámbito. El Green Exercise, podemos hacer ejercicio en el gimnasio o lo podemos hacer en un bosque, en un parque. El hecho de hacerlo en un bosque, en un parque, tiene una serie de beneficios que las Green Care nos lo explican, que no son los mismos que si lo hicieras en el gimnasio. Entonces hay gente que se dedica a hacer este tipo de ejercicio en un entorno natural o naturalizado. Luego está la ecotherapy, que es muy interesante. Los americanos inventan cosas, ¿no? Y los americanos se han inventado mucho esto de la wellness therapy y la ecotherapy. Y empezaremos por la wellness. Estos son como, ellos dicen que no, pero es parecido a los campamentos de verano de los niños, por hecho con adultos y con riesgo, con un poco más de riesgo y con una serie de profesionales, que esta es la diferencia, detrás, psicólogos y demás, que hacen grupos terapéuticos donde hacen actividades en la natura un poco extremas. Rafting, ¿no? Puenting, escalada, excursiones en alta montaña, este tipo de actividades con un objetivo terapéutico muy concreto, individualizado para cada uno de los miembros del grupo. Esto estaría dentro también del marco de las Green Care. Y luego está la ecotherapy, que es un concepto más teórico y que pone el acento en la relación de los seres humanos con la naturaleza.
y es un poco más existencial en el sentido de que pone y explica que muchos de los problemas que tenemos y muchos de los desequilibrios y disfunciones que tenemos es por romper este equilibrio con la naturaleza y que reequilibrando nuestra relación con la naturaleza reequilibraremos nuestra salud. Es un poco raro, a lo mejor, pero ellos en la Ecotherapy ponen el acento en este aspecto de la relación del ser humano con la naturaleza, la relación del individuo con la naturaleza. Y a través de sanar esta relación, sanamos a nosotros. Entonces vemos que las terapias verdes tienen todo un rango muy amplio, desde la Awareness Therapy, el ejercicio en el campo, las granjas, las intervenciones asistidas con animales o la horticultura social y terapéutica. Vamos viendo un poco más ampliamente, ¿no?, dónde se enmarca esto de la horticultura terapéutica. Este esquema es un rollaco, pero os lo voy a explicar muy sencillo. Aquí tenemos, de un lado, cuando nosotros hacemos experiencia, a ver que no me equivoque, sí, cuando nosotros estamos en un entorno natural. Y en el otro lado tenemos cuando interactuamos con el entorno natural. Se ha dividido mucho en, yo puedo estar en un entorno natural y eso tiene unos beneficios sin interactuar con él. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, el hacer ejercicio en la naturaleza. No interactúo con las plantas, pero estoy en un entorno verde con plantas. Eso sería todo la wilderness therapy, todo esto de ir a la montaña a hacer cosas salvajes o no, deportes un poco extremos con un enfoque terapéutico. Nosotros no estamos directamente trabajando con plantas ni con animales, simplemente estamos en este entorno natural, salvaje, que tiene unos beneficios. Y luego están todas las que interactuamos directamente con los elementos naturales. Y entonces se divide en animales y plantas. Podemos interactuar con plantas o podemos interactuar con animales. Y luego podemos tener en los distintos niveles, hay desde el aspecto puramente terapéutico a un aspecto de promoción de la salud, a un aspecto simplemente de más social o menos, con un enfoque menos terapéutico. ¿Se ha entendido la idea, no? Interactuar, no interactuar con plantas, interactuar con plantas o interactuar con animales. Este es un poco todo el marco conceptual, el marco teórico que envuelve lo que se le llama la horticultura terapéutica. Entonces, imaginemos que nosotros estamos trabajando en una residencia o estamos trabajando con personas sin hogar o estamos trabajando en un ámbito de drogodependencia, ¿no?, trabajando con un colectivo del ámbito de la drogodependencia. Y queremos empezar un proyecto de horticultura social y terapéutica, ¿no? Imaginémonos que alguno de vosotros, el que sea, quiere empezar un proyecto y dice, esto de la horticultura terapéutica me gusta, quiero empezar a hacerlo con un grupo de personas que creo que puede ayudarnos mucho. Lo primero que hay que pensar es qué tipo de programa quieres hacer. ¿Quieres tener un enfoque, es un programa laboral, es un programa social o es un programa terapéutico? El programa laboral, el modelo es el de la rehabilitación y el objetivo es la inserción laboral. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un programa laboral? Nosotros ayer salía, por ejemplo, en TV3, estamos trabajando con el Instituto Municipal de Ocupació de Lleida y con un grupo de 15 personas que estaban sin techo, hicieron todo un proceso en viviendas de acogida durante varios meses y al cabo de varios meses empezaron un programa de horticultura social y terapéutica con un enfoque laboral para dotarlos de unas herramientas, de un conocimiento para poder tener una inserción laboral y tener un proceso de rehabilitación y de normalización de su situación y pasar de ser una persona sin hogar a poder hacer un proceso de formación y poder tener una reinserción a nivel laboral y por tanto una independencia a nivel económico y poder rehacer
un poco su vida y su situación. Entonces es un programa donde el objetivo es, el enfoque es laboral. Otro ejemplo, estamos trabajando en la llar Santa Tereseta, una llar de jubilats, donde van gente de mayor de 60 años que están jubilados y quieren pasarlo bien y aprender cosas nuevas en su edad avanzada y aprender y conocer gente, etc. No es un enfoque laboral, no es un enfoque terapéutico, es un enfoque social, donde el modelo es el de bienestar y el objetivo es ganar calidad de vida y tener bienestar. Entonces, con esta gente, ¿qué hacemos? En el huerto nos lo pasamos muy bien. Tenemos que reírnos, tenemos que hablar con los compañeros, tenemos que aprender, tenemos que disfrutar. Entonces, como veis, en este grupo sí que te lo puedes pasar bien, sí que te puedes hablar con los compañeros, pero hay un enfoque mucho más de rehabilitación y con un objetivo muy concreto. En este objetivo no está, el objetivo es otro. Entonces, las metodologías y las actividades varían en función de si es un grupo o el otro. Y finalmente, por ejemplo, tenemos el terapéutico. Estamos, por ejemplo, trabajando en Sant Joan de Déu, en Almacelles, en el centro sociosanitario, con personas, por ejemplo, que tienen problemas de salud mental. Y aquí el enfoque es puramente terapéutico. Entonces el modelo es sociosanitario y el objetivo es una recuperación y una mejora de la calidad de vida. Las actividades, la metodología que usamos es diferente en función del modelo. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que como no se conoce estas opciones y la necesidad de enfocarnos, mezclamos. Y queremos hacer una formación y le metemos aspectos terapéuticos y sociales por medio y se mezcla, los objetivos no están claros y el resultado no es óptimo. Entonces, ¿cuál es la idea o la ventaja de tener todo este marco teórico detrás que nos permite enfocarnos, nos permite generar los objetivos concretos que necesitamos en función del colectivo con el que estamos trabajando y, por tanto, optimizar y conseguir lo que deseamos, sea inserción laboral, mejorar la calidad de vida o tener una recuperación y, obviamente, mejorar la calidad de vida. ¿Alguna duda en esto? Seguro que hay miles, pero se entiende un poco la diferencia, ¿verdad? Laboral, social y el enfoque terapéutico. ¿Vale? Y luego está la pregunta importante, ¿no? ¿Qué hace que una actividad de huerto sea un programa de horticultura social y terapéutica y no sea simplemente vamos al huerto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, oye, vamos un grupo de amigos o un grupo de personas que estamos en una situación en la que sea y vamos a hacer un huerto? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un programa de HST, horticultura social y terapéutica? Pues al final, ¿qué es? El objetivo que hay detrás, que hemos visto que puede ser distinto en función de si es laboral, social o terapéutico, y la metodología que usemos en todo proceso. Eso va a marcar una intención, un impulso que se va a manifestar y va a dirigir todo el proceso y toda la actividad. Entonces, gracias. En el ámbito, pongámonos en el ámbito un poco más terapéutico, que es donde al final imaginémonos que estamos con un grupo de personas, una residencia, con un grupo de personas que tienen Alzheimer o que están en un proceso, algún tipo de demencia, y que además se ha demostrado que los programas de horticultura social y terapéutica, en muchas publicaciones, frenan el desarrollo de la demencia. La demencia tiene un proceso de desarrollo, ¿no? Los abuelos, las abuelas van perdiendo a un ritmo. Pues se ha visto que los programas de horticultura social y terapéutica disminuyen ese ritmo de pérdida y de repente los abuelos pierden, pero menos. Entonces, sabemos que la horticultura social y terapéutica tiene un beneficio para este colectivo. Entonces nos planteamos un proyecto de un programa terapéutico. Primero, ¿qué hay que hacer? Identificar los objetivos y crear un plan terapéutico. ¿Qué objetivos tenemos con estas personas?
Por ejemplo, con una de las personas que estamos trabajando ahora, uno de los objetivos, y esto lo vamos a ver un poco más allá, es que sea capaz de coger una regadera, llenarla con agua y regar las plantas que se le ha indicado que necesitan ser regadas. Esto es un objetivo muy concreto, pero que para una persona, o muy fácil de repente si queremos, pero que para una persona con un proceso de Alzheimer y de deterioro cognitivo relativamente avanzado, es muy difícil. Luego, ¿qué hacemos? Adaptamos y planificamos las actividades. No es lo mismo si a esta persona yo le doy una regadera de 10 litros, que no la puede, una de 6, que la puede pero le pesa, o una de 3, que no le pesa, la puede y la maneja muy fácilmente. Entonces, adaptamos y planificamos. No es lo mismo que se lo pida al principio, que a la mitad, que al final, que cada día, que cada 2 días, etcétera, etcétera. Y finalmente, documentamos y evaluamos el proceso. Si esa persona lo consigue o no lo consigue, yo lo tengo que anotar de alguna forma. Tengo que grabar, le tengo que poder hacer fotos y tengo que registrar esta evolución, porque si no, este objetivo no lo voy a poder evaluar. Entonces pierde sentido generar un objetivo que no puedes evaluar y por lo tanto no puedes saber si se ha logrado de algún modo o no. Aquí está el tema de los objetivos, la idea de que sean SMART, ¿no? Específicos, mesurables, asumibles, realistas y limitados en el tiempo. Y aquí ponía unos ejemplos como este, ¿no? Un ejemplo puede ser que esta persona sea capaz de hacer una actividad de 3 pasos con una sola indicación. Por ejemplo, plantar una semilla es una actividad que requiere unos 4 pasos, que es coger un tiesto, poner tierra, poner una semilla 3 y regar 4. Esto lo podemos hacer unas 15 o 20 veces en sesiones distintas con una persona con un daño cerebral, por ejemplo. Y nos damos cuenta que a partir de la 5ª vez, esa persona de los 4 pasos, 3 los tiene ya claros. Y nos damos cuenta que a partir de la 10ª vez, estos 4 pasos ella es capaz de hacerlo de forma independiente, diciéndole, oye, por favor, hay que sembrar esto, vamos a sembrarlo. Y es capaz de recordar, por lo tanto ha hecho un proceso de aprendizaje que a lo mejor hacía tiempo que no era capaz de hacer. Entonces, podemos tener un objetivo a largo término que es que realice procesos de aprendizaje y este objetivo a largo plazo concretarlo muy específico con estos 4 pasos que hemos comentado. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estoy hablando mucho? Vale, vamos perfectos. La adaptación que hemos comentado antes, ¿no? Hemos comentado primero objetivos, que sean concretos, luego planificación y adaptación, y la adaptación es uno de los procesos más importantes y muchas veces se piensa en adaptar solo algunas cosas. Y entonces aquí he puesto las 4 áreas de adaptación que son importantes. Uno es el entorno, accesos, las áreas de descanso. Por ejemplo, es muy interesante cuando trabajas con abuelos y con abuelas porque ellos antes de entrar en un huerto o en un jardín, antes de salir de la puerta, ellos piensan, ¿dónde está el siguiente sitio donde yo me puedo sentar? Porque si me canso, me tengo que poder sentar. Entonces, imaginaros que nosotros tenemos aquí la residencia o la sala o lo que sea, y el huerto está allá en el fondo. Ese abuelo cuando sale piensa, tengo 30 metros hasta allá, o 15 que son los que hay, y no hay ningún sitio para agarrarme, ningún asiento, ninguna cosa. Entonces esto es una barrera para él muy importante. Entonces nosotros, como diseñadores del programa, tenemos que pensar en adaptar este entorno y generarle banquitos, mesas, pasamanos, para que él tenga la sensación y realmente pueda pasar de una forma cómoda por dentro de nuestro huerto, de nuestro jardín. Si en nuestro huerto no hay nada para apoyarse, no hay nada para sentarse, no hay nada para descansar, una persona mayor le va a venir una vez, porque le va a hacer ilusión, por la segunda vez va a preferir hacer otra cosa. Y los abuelos se escapan, son muy divertidos. El enfoque tenemos que adaptarlo porque hacemos la actividad, que es lo que hemos hablado antes. Es una actividad social, terapéutica, laboral.
La actividad tenemos que adaptarla, tenemos que hacer un análisis de tareas de la actividad que vamos a hacer. Vamos a sembrar semillas de zanahoria. Y ahora sembrar semillas de zanahoria con un pulso así. Es imposible. Entonces tenemos que adaptar y pensar cómo adaptamos esta actividad. Bueno, pues existen unas tiras de papel donde las semillas de zanahoria están pegadas en este papel. Entonces tú puedes sembrar semillas de zanahoria con un pulso muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos los materiales para adaptar la actividad para que una persona mayor, que tiene un pulso malo, o una persona con una lesión cerebral, pueda realizar este tipo de actividad, que es la siembra de zanahorias o de espinacas o de lo que sea. Y luego, los recursos. Los recursos, hablamos de recursos, por ejemplo, con las herramientas. Hay una serie de herramientas, por ejemplo, una regadera. Una regadera, dices, ¿cómo se adapta a una regadera? ¿Qué pasa si solo puedes usar una mano y al caminar te tambaleas? Porque a lo mejor tienes un problema. ¿Qué pasa? Que la mitad de la regadera se te cae en el camino. Entonces existen unas regaderas que tienen un botoncillo que cierra y abre el paso del agua. Entonces tú la puedes, cuando lo pulsas, baja, y cuando lo tienes despulsado, no baja. Entonces tú puedes llevar una regadera, aunque caminando te tambalees porque el agua no se te pierde. Entonces un recurso es una herramienta que hemos adaptado. Las mesas de cultivo son una adaptación de un recurso. Hemos elevado el suelo para que una persona mayor, que no se pueda agachar, pueda también hacer huerto. Hay herramientas, por ejemplo, que son muy interesantes, porque una de las fuerzas que se pierden antes es la prensión. Todos los tendones se pierden la fuerza, entonces agarrar algo así es muy difícil, y la mayoría de herramientas del huerto se agarran así. Entonces una persona mayor que tiene poca prensión le es muy difícil cavar, aunque sea con una palita pequeña. Entonces, ¿qué existen? Existen unas herramientas que te agarran como las muletas, que tienen un agarrador en el brazo. Te agarran el brazo y y entonces tú haces la fuerza con todo el brazo. Y el músculo principal es el pectoral y la espalda. Entonces una persona mayor que los tendones de la mano le resultan difíciles de hacer fuerza, puede cavar o puede usar una paleta o un rastrillo porque usa todo el brazo. Entonces adaptamos el entorno, accesos, áreas de descanso, el enfoque, las actividades y los recursos. Es muy importante que todo esté adaptado al colectivo con el que trabajamos para que realmente pueda realizar la actividad con garantías. Y finalmente lo que comentamos de documentar y evaluar el proceso. Identificamos objetivos, adaptamos, evaluamos y redefinimos. Es importante, y esta es una de las partes que más pereza nos hace, ¿no? Porque es como la más aburrida. Cuando estás identificando los objetivos es súper interesante porque te fijas en la persona, sus necesidades. Cuando adaptas es súper divertido porque tienes que ver la manera, cómo lo haces, cómo van a cortar con unas tijeras una persona que tiene un ictus y es zurda, y además, ¿no? Es divertido, pero luego documentar y hablar del proceso a veces nos hace pereza y es como tedioso, pero es una de las maneras más interesantes para luego realmente saber si todo lo que hemos hecho tenía sentido, cuáles las cosas han funcionado y cuáles no, y poder reempezar el proceso en espiral, ¿no? En una situación mejorada. Hoy en día tenemos una cantidad de herramientas alucinantes. Antes tenía una cámara, ¿sabes? 1000 cosas, y ahora con esto puedes hacer todo. Puedes anotar, puedes hacer fotografías, le puedes hacer una nota a la fotografía, puedes hacer vídeos. Entonces hoy tenemos una cantidad de herramientas para documentar y evaluar procesos muy importante. Los cuadernos de campo son interesantísimos. Anotar todo lo que se hace en el huerto, lo anoto yo, lo anota otro, lo anota el usuario. Hacer encuestas a los usuarios es muy interesante. Textos psicométricos, utilizarlos.
con ayuda de profesionales si los hay, evaluar, es decir, vamos a empezar un programa de horticultura terapéutica con determinado grupo. Oye, y con estos objetivos, ¿y por qué no intentamos evaluarlos con una herramienta un poco objetiva que nos pueda decir al final si realmente había un cambio o no? Los textos nos permiten hacer esto. Memorias de actividades, fotografías, etc. Vale, estos son algunas de las entidades con las que estamos trabajando, por ejemplo, Sant Joan de Déu, con el Ayuntamiento de Lleida, Limo, con el Residencias, y a ver si podemos... aquí, para atrás. Y esto es un poco todo lo que os quería transmitir hoy, ¿no? La importancia o las diferencias entre la horticultura terapéutica, la terapia hortícola, la horticultura social y terapéutica, ver que hay una serie de matices dentro de este ámbito, las terapias verdes, cómo hay muchas ramas y dónde se ubica un poco la horticultura social y terapéutica dentro de estas ramas, y cuál es la diferencia entre ir al huerto con unos amigos, con un grupo, y realizar un programa de horticultura social y terapéutica. La diferencia, como hemos comentado antes, está en dos cosas. Uno, el objetivo, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo podemos hacer, como os he dicho, por varias cosas, laboral, social o terapéutico. Y segundo, la metodología. Cuando estamos en un programa de horticultura social y terapéutica, seguimos una metodología que identifica objetivos y crea un plan, adapta y evalúa lo que hemos hecho para redefinir nuevos objetivos. Esta es la diferencia principal entre con un grupo ir al huerto sin más o hacer un programa de horticultura social y terapéutica. Y todo esto tiene que ser hecho, lógicamente, por una persona que sepa hacerlo, con un profesional que te ayude y te acompañe en todo este proceso. En la formación que hice en Inglaterra, como dijo antes Jordi, hice una formación en ortoterapeuta. Esta formación todavía no existe aquí en España. Hay algunas universidades que trabajan con el ámbito de la terapia ocupacional, que están intentando abrir algún máster o alguna línea en este sentido, sobre todo en la Universidad de Vic, pero todavía no existe ninguna titulación oficial en este sentido. Y ellos nos hacían mucho hincapié en todo el aspecto de la metodología y en todo el aspecto de la relación con las plantas y con el espacio, el entorno natural. Hasta ahora no he hablado de esto, hasta ahora solo he hablado de metodología, objetivos, bla, bla, bla. Ahora en los últimos minutos quiero centrarme un poco en el aspecto de los beneficios y cómo se está demostrando y se ha demostrado a través de muchas investigaciones científicas de programas de horticultura social y terapéutica, cómo el contacto con las plantas, la cura de las plantas, tiene una cantidad de beneficios súper interesantes en los distintos colectivos con los que se puede trabajar. Hemos mencionado que eran 5 a nivel físico, a nivel psicoemocional, a nivel cognitivo y de aprendizaje, a nivel social y a nivel de acceso al medio natural. Las plantas tienen una empatía emocional muy grande, son muy sutiles, los animales son más impactantes. Cuando haces una terapia con equinoterapia, por ejemplo, tienes un animal grande, de 200 kilos delante tuyo, que impone, y es un impacto muy fuerte en los usuarios, ¿no? Con las plantas ese impacto inicial es menos fuerte, pero es muy sutil y muy profundo con el tiempo. Entonces, yo os invito a que cualquiera de vosotros que haya pensado en esa opción o en esa idea de poder con su colectivo, con el grupo que sea, empezar un programa o una actividad de horticultura, de jardinería, que se anime a ello, que realmente los beneficios están ahí, solo tenemos que empezar y ellos van a florecer como las flores, como las plantas, poco a poco en los usuarios con los que trabajemos. Entonces, nada más, muchas gracias y espero que tengáis muchas preguntas para poder responderlas. Si hay alguna pregunta, por favor, tenemos todavía 10 minutitos para aprovechar que Marc está aquí y de su
experiencia. Calanchoe. El cáncer, sobre todo. Bueno, gracias. Y yo trabajo con personas con trastorno mental severo y me gustaría saber, cuando hacéis terapia terapéutica o horticultura terapéutica con ellos, los objetivos que os planteáis en relación a su trastorno, un poco esta relación. ¿Sí? Vale. Ahora voy a improvisar de memoria, pero creo recordar que muchos de los objetivos que nos planteamos con estas personas tienen muchas veces que ver con el control de la agresividad, por ejemplo, la capacidad de expresar emociones, la capacidad de generar empatía y de tener interacciones sociales. Muchos de los objetivos se mueven en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la expresión y la recepción de emociones en contextos, sobre todo sociales, que es cuando generan más disrupción los posibles comportamientos, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Por ejemplo, con la decisión de qué es lo que se va a hacer o cómo se van a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar las habas? ¿Quién las sabe sembrar? Yo las sé sembrar, yo también. Y se genera una discusión. Entonces, tenemos que hablar, comunicarnos, expresarnos para llegar a un acuerdo, a un consenso, para sembrar esas semillas. Entonces, en este proceso es muy interesante porque se evidencian todas las dificultades o las problemáticas de cada uno de los usuarios y en esa olla se mezclan y el beneficio está más o menos rico. O sea, el resultado al final tiene mucho sentido y un beneficio, sobre todo, lo que comentábamos antes, a largo, no es tan potente en el instante, sino la constancia y la recurrencia en la actividad es la que genera muchos de estos beneficios. Probablemente la siguiente vez que tengamos que decidir qué sembrar, si en ese momento se ha producido una disputa importante y se ha llegado más o menos a un consenso, sea mucho más fácil llegar a ese consenso otra vez, sea mucho más fácil expresar cómo las plantaba yo o cómo me enseñaron a plantarlas. Entonces hay un proceso de aprendizaje de comunicación a nivel social muy interesante, porque hay un beneficio colectivo para todos y estamos como todos remando para el mismo sitio. No sé si te he respondido, más o menos. Sí. Mira, una cuestión. En relación con el lema vuestro, lo de reequilibrando nuestra relación con la naturaleza, equilibramos nuestra salud, ¿no? Has dicho más o menos. En relación a este tema se me ocurre, lo he dicho bien, ¿no? Se me ocurre que quizá, no sé, es una pregunta, que en lugar de horticultura quizás sería todavía mejor la permacultura. A ver qué puedo responder. Lo que comentas tú de que reequilibrando nuestra relación con la naturaleza, reequilibramos nuestra salud, este es el enfoque de las ecotherapy, de la terapia ecológica, por traducirlo de alguna manera. Entonces, dentro del ámbito de las terapias verdes, había la horticultura social y terapéutica, el cuidado de granjas, la terapia ecológica o la ecotherapy. Entonces, la horticultura social y terapéutica se enfoca en un ámbito un poco distinto, no pone tanto el acento en esta relación. La gente que pone el acento en esta relación está muy en el ámbito de la permacultura, porque la permacultura se centra también en esta relación con el entorno y en múltiples dimensiones, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito físico, en el ámbito emocional, ¿no? Hay muchas dimensiones donde la permacultura se centra y pone el acento en la relación. Pero lo que dices tiene muchísimo sentido, sí, sí.
Hola, Mar. Primero, bueno, dar las gracias por el proyecto, por empezar a hacer estas cosas, ¿no? Que cada vez estamos más necesitados de proyectos así, que den fuerza a la gente que tenemos ganas de comenzar cosas o estamos pensando en ello, ¿vale? Y yo tengo una pregunta respecto al enfoque, porque me pierdo mucho a la hora de pensar en estas cosas, me vuelvo muy loca y siento que a veces es algo más unificado, ¿no? Pero como tengo falta de formación respecto a lo que sería metodología, ¿no? Yo cuando hablamos, por ejemplo, de ver si lo pienso como algo laboral, social o terapéutico, lo unifico todo, realmente me cuesta esa diferencia, ¿vale? Porque siento que si hago algo laboral, estoy haciendo algo social, si lo estoy haciendo ambos dos, consigo algo terapéutico también, ¿no? Y que está como muy interrelacionado. Me crea duda si entro en algo así como esto, quizá lo hago demasiado estricto, ¿no? O demasiado cuadriculado, no sé. Entonces tengo duda de cómo podría ser el enfoque de algo que yo quiero trabajar. Esto que te pasa le pasa a muchas personas, entonces es completamente natural, eso es lo primero. Porque nosotros tenemos un pensamiento integrador, el pensamiento humano tiende muchas veces a integrar. Entonces, y estos límites entre laboral, social y terapéutico son difusos, no son líneas fijas. Entonces, ¿por qué yo creo que es importante hacer esta separación? Uno, porque nos ayuda a simplificar y eso nos permite tener una dirección mucho más clara y nos permite no perdernos en la complejidad. Entonces nos ayuda a definir objetivos claros, a estar más seguros de alguna forma de lo que hacemos y tener un poco más claro el camino. Estos límites se van difundiendo y esta integridad se puede hacer de una forma más fácil con la experiencia. ¿Qué pasa al principio cuando no tenemos experiencia? Que estos límites van muy bien, funcionan muy bien. Está claro que hacer huerto de autoconsumo te va a dar beneficios, ¿no? A nivel, y si lo haces con un par de amigos, a nivel social, a nivel físico, psicoemocional, de aprendizaje, Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando con un colectivo, darle un enfoque laboral ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces tienes que hacer unas competencias. Tienes que decir, oye, estos cuando salgan de aquí tienen que saber tienen que saber qué tipos de semillas existen, cómo se tiene que sembrar cada tipo de semilla, cómo vamos a hacer plantero de este tipo de plantas, cuándo hay que plantar cada cosa. En un enfoque terapéutico, si el usuario no aprende a cuándo es la época de que plantar cada cosa, no tiene mucha importancia. En un contexto formativo sí. En un contexto social, si la gente se aburre o no se lo pasa bien o pierde sentido. En un contexto terapéutico a lo mejor es necesario que la persona se aburra para dar un paso, romper algún elemento y que entre en un proceso más profundo. Entonces, en función del objetivo nos va a ayudar, o del ámbito, nos va a ayudar a tener mucho más claros los objetivos. Y al principio, aunque evidentemente hay beneficios sociales, evidentemente hay beneficios terapéuticos en un grupo que está trabajando, por ejemplo, en el ámbito laboral, esto nos ha pasado ahora con estos 15 usuarios, que el objetivo era la reinserción social. Pero estas personas tenían muchos problemas de comunicación, tenían muchos problemas de autoestima, tenían muchos problemas. Entonces, la actividad en el huerto es evidente que los ha beneficiado en todos estos aspectos y es necesario cuidar estos aspectos también. Por al enfocarnos en un aspecto nos ayuda a ordenar y a poder dar los pasos con más tranquilidad y seguridad y no perdernos en la complejidad de querer abarcarlo todo, que luego lo vamos a hacer y en la práctica eso va a suceder, pero nos va a ayudar muchísimo intentar separarlo. Los grandes fracasos que yo he visto en proyectos de horticultura social están ahí. No, queremos que se reinserten laboralmente, pero claro, hay muchos beneficios y tenemos que darle un enfoque terapéutico, pero tienen que pasárselo bien y tienen que disfrutar muchísimo mientras lo hacen. Bueno, está bien,
Pero si hay que disfrutar, aprender y tener beneficios terapéuticos, necesitamos 10 personas con 10 disciplinas distintas que estén enfocándose cada una en la suya y poniéndole mucho esfuerzo. Vamos a centrarnos en una, vamos a hacerlo bien en esta y los otros van a aparecer solos. Y eso va a hacer que los usuarios también perciban y tengan claro el objetivo y perciban que la actividad funciona. Si no, muchas veces se vuelve muy caótica, ¿no? Y hay cosas que son incongruentes entre ellas y que generan distorsiones. Por eso, esta clasificación y utilizar la metodología más adecuada para cada uno va bien. En el ámbito formativo, la metodología más adecuada es la formativa y va muy bien. Y luego los aspectos, los beneficios van a aparecer. Entonces te animo a que relajes sin problema y nos podemos equivocar y nos equivocamos, no hay problema, pero intentar un poco hacer esta separación yo creo que te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo me enrollo? Pues muchas gracias, Marc. La verdad es que es la hora, ya intentaremos ser puntuales, no sé si había más preguntas, pero la siguiente charla ya nos aprieta un poco. Agradecer a Marc su colaboración muy positiva con su experiencia y animarle a que continúe así en este proyecto. Muchas gracias, Marc. Gracias a vosotros.